Muy bien. Mateo capítulo 6, verso 33. Mientras lo buscan, para los que vieron el logo del Congreso en las publicaciones, utilizamos el pasaje de me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Si ustedes se dan cuenta en los destellos del logo, son destellos que están alcanzando Jerusalén, otros Judea, otros Samaria y otros hasta lo último de la tierra. Porque de eso se trata la expansión del reino de Dios. No de un trabajo local, sino de literal expandir, de difundir, de dar a conocer las maravillas de Dios, de que el mundo conozca quién es Dios. Pero para eso ha levantado una iglesia que lo revele, no solo en tu Jerusalén, no solo en Judea, no solo en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Gracias al Señor por lo que Él está haciendo en Misión Cristiana del Calvario. Mateo 6:33 dice entonces: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Me encanta la Nueva Traducción Viviente, porque dice de una manera muy clara: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué entendemos por buscar primeramente el reino de Dios? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué entendimiento hay en nuestro corazón cuando hablamos de buscar primeramente el reino de Dios? Que no hay nada más importante, que es Él el que gobierna, que es la prioridad. El Evangelio se ha acomodado de tal manera a nivel general que cuando hablamos de buscar primeramente el reino de Dios, lo traducimos sencillamente a congregarnos a los servicios. Y entonces yo siento que ya estoy buscando el reino de Dios porque me congrego al culto, porque participo en el grupo de comunión familiar, voy al adiestramiento, etcétera. Y entonces hemos reducido el entendimiento y la realidad de lo que Cristo estableció y lo hemos acomodado a nuestro accionar cristiano. El estilo de vida cómodo, evangélico, cristiano que se ha formado, lo hemos traducido al entendimiento de la palabra. Lo hemos acomodado, lo hemos aplicado. Y entonces decimos, o cuando escuchamos, mas buscad primeramente el reino de Dios, nos sentimos parte. ¿Por qué? Porque no me pierdo un culto, porque no falto al grupo. Y entonces siento que yo ya estoy buscando el reino de Dios. Claro, es una parte, pues, definitivamente. Pero que yo asista a todos los cultos, a todas las reuniones de grupo, no necesariamente significa que yo estoy buscando el reino de Dios antes que cualquier otra cosa. ¿Qué significa antes que cualquier otra cosa? ¿Qué quiere decir lo que leíamos en la Nueva Traducción Viviente? Por encima de todo lo demás. Fíjense bien, por encima de todo lo demás. Es fácil de entender. ¿Qué buscas en tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que cautiva tu mente, tu atención
tu tiempo, tus pensamientos, tus emociones, tu atención. ¿Qué es lo que llena todo ese tiempo? ¿Con qué llenas tu atención? ¿A qué le dedicas tu atención, pues? ¿A qué le dedicas tu tiempo? ¿A qué le dedicas tus pensamientos? ¿A qué le dedicas tus acciones? Está todo lo demás y el reino de Dios está por encima de todo lo demás, o está todo lo demás y por abajo está el reino de Dios. Seamos sinceros con nuestra vida diaria, porque cuando Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios, no está hablando desde una perspectiva sentimental. No, sí, para mí el Señor es todo. Y qué lindo, yo lo amo y yo le doy todo mi corazón. No, no está hablando de sentimientos. Repercute obviamente, pero no está hablando de un sentimentalismo. Está hablando literal de dedicar mi vida al reino de Dios. Está hablando literalmente de dedicar mi vida al reino de Dios por encima de todo lo demás. Pero hoy la iglesia está dedicando su vida a todo lo demás, incluyendo el reino de Dios. Quizá al mismo nivel que le dedica el reino de Dios, o quizá en un nivel mayor de lo que se dedica al reino de Dios. Pero aquí claramente dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y debemos entender algo. No podemos expandir el reino de Dios si no nos dedicamos al reino de Dios. No puedo, como iglesia de Jesucristo, ser ese instrumento de poder expandir su reino si mi vida no está dedicada al reino. Si mis prioridades, mis acciones, mis pensamientos, mis palabras no están dedicadas al reino de Dios. Si yo me dedico a todo lo demás, menos al reino de Dios, ¿cómo puedo expandir el reino de Dios entonces? ¿Me doy a entender? Es que qué lindo es, somos llamados a expandir el reino de Dios, amén, aleluya, pero ni siquiera me dedico al reino de Dios. ¿A qué me refiero? A la medida y en la magnitud de lo que Dios está esperando. No estoy diciendo que ni siquiera buscamos en nada el reino de Dios. Estoy hablando del nivel de demanda que Cristo nos está dejando aquí. Si no enfocamos nuestra vida en el reino, entonces no podemos ser ese instrumento para expandirlo. Necesitamos dedicar nuestra vida a los intereses del reino de Dios, a los objetivos del reino de Dios, a la vida del reino de Dios, a las leyes del reino de Dios. Necesitamos dedicar nuestra vida a todo el objetivo que tiene el reino de Dios. ¿Cuál es el objetivo del reino de Dios? ¿Tener cultos? ¿Será que ese es todo el objetivo del reino de Dios? ¿Que existan cultos en las iglesias? La piensan para contestar, ¿verdad? Es parte, sí, pero no lo es todo. Congregarme es parte, pero no lo es todo. Es una parte importante, obviamente. Eso no está en discusión, está claro que es una parte vital. El congregarme, el reunirme, el ser discipulado, eso es una parte indispensable, pero no es todo. Porque el reino de Dios, siendo dirigido por Cristo, tiene principios, pero también tiene objetivos. Y yo no puedo solo ser parte del reino de Dios para disfrutar los beneficios y olvidarme de sus objetivos. Yo debo disfrutar de los beneficios de ser parte del reino de Dios,
pero entendiendo mis responsabilidades para expandir su reino. Cuando el Señor habla en su palabra de que nos ha comprado, al habernos salvado, en realidad nos compró, dice una traducción. Nos hizo suyos, le pertenecemos. ¿Pero para qué? Para que seamos ejecutores de su plan, de su propósito. Y su plan es expandir su reino, su gobierno. Por eso Cristo les enseñó a los discípulos la forma de orar. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué está hablando Jesús? ¿De qué les está enseñando Jesús acerca de la oración? Obviamente tenemos claro que no está enseñando una fórmula de oración para que lo convirtamos en algo repetitivo, algo, como dijéramos, memorizado sin sentido. Lo que Cristo está mostrando es el objetivo de Dios: clamar porque su reino sea establecido y su voluntad sea obedecida aquí en la tierra de la misma manera que se obedece en el cielo. Ok, pero aquí en mi familia se obedece, pero en mi vecindario no. Pero en la vida de mis compañeros de trabajo no. En la vida de mis compañeros de estudios no. Expandir el reino, entonces, ¿a qué se refiere? Con que en cada vida la autoridad de Jesucristo sea reconocida y, por supuesto, obedecida. Vidas sometidas al señorío de Cristo. La misión y la responsabilidad de la iglesia es expandir esa autoridad de Cristo a los lugares, a las personas, a las familias donde todavía no están viviendo bajo el señorío de Cristo. Entonces, la responsabilidad que tiene Misión Cristiana del Calvario es expandir el reino. Pero necesitamos entender algo. No necesariamente porque la iglesia crece numéricamente, el reino de Dios está avanzando. Fíjense bien, no necesariamente. Si el reino de Dios está avanzando, la iglesia está creciendo. Pero no necesariamente si la iglesia está creciendo, el reino de Dios está avanzando. ¿A qué me refiero? Si hablamos de una iglesia local, cuando hay multiplicación de personas, no necesariamente significa que las personas estén sometidas a la autoridad de Cristo, ¿no es cierto? Y entonces puede haber una iglesia que se esté multiplicando abundantemente por las estrategias que esté usando, por la atracción que esté utilizando, por el tipo de eventos que están llevando a cabo. La razón que sea, la iglesia se está multiplicando, pero no necesariamente el reino de Dios se está expandiendo. Porque la gente, aunque es más congregada, pero no es gente sometida al gobierno y a la autoridad de Jesucristo. La expansión del reino tiene que ver con gente sometida a la autoridad y al gobierno de Jesucristo. La multiplicación de iglesias es igual, no necesariamente una multiplicación de iglesias es igual a la expansión del reino. Pero explico lo mismo. Pero la expansión del reino sí o sí tiene como consecuencia la multiplicación de iglesias. ¿Cómo así, apóstol? Hay tantos ejemplos, pero estábamos en una reunión y el pastor Nelson nos contaba, llegó a cierto lugar y estaba buscando cierta dirección en ese lugar, en esa colonia, una colonia, estaba buscando una dirección para una reunión que tenía. Y cuando pasa por esta cuadra, una iglesia, otra iglesia, llega a la otra cuadra, otra iglesia, otra iglesia. ¿Cuántas iglesias habían? 28 iglesias en esa colonia. Pero cuando uno ve el estilo de vida de toda la gente en esa colonia, no es gente sometida al señorío de Cristo.
Entonces ha habido una multiplicación de iglesias, pero no una expansión del reino de Dios. ¿Por qué estoy aclarando esto? Necesitamos entenderlo, porque la visión con la que debemos actuar, desenvolvernos como Misión Cristiana del Calvario, debe tener claro que la apertura de nuevas obras debe tener entendido que cada persona, cada iglesia debe vivir sometida al señorío de Cristo. No se trata entonces de una multiplicación de lugares, multiplicación de personas sin vivir sometidos al señorío de Cristo. No tiene sentido. Cualquier club social se multiplica, abren nuevas sucursales, pero no tiene nada que ver, pues. Hay multiplicación, pero no hay vida de reino. La expansión del reino entonces tiene que ver con gente sometida al señorío de Cristo. Eso lo tenemos claro como Misión Cristiana del Calvario. Pero en la expansión del reino, en la multiplicación, en el evangelismo, debemos tener presente ese principio. Porque cuando evangelizamos y traemos personas convertidas al Señor, que dejan atrás su estilo de vida y se someten totalmente al señorío de Cristo, entonces estamos expandiendo el reino. Cuando se abren nuevas obras, iniciando con un pequeño grupo, una familia o un buen número de personas, como sea, cuando se están abriendo nuevas obras, el entendimiento y la visión es clara, que cada persona en ese lugar viva bajo el señorío de Cristo. El deseo de Dios es la expansión de su autoridad. Y entonces tenemos que tener cuidado de vivir en este evangelio tan cómodo, que cuando nos hablan de buscar primeramente el reino de Dios, nos sentimos satisfechos con congregarnos. Solamente, pues, a eso me refiero, ¿verdad? Sino cuando entendemos la realidad del deseo de Cristo, del mandato de Cristo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, tiene que ver con vidas totalmente sometidas a la autoridad de Cristo. Apóstol, pero si eso ya sé, yo obedezco a Cristo en todo. Perfecto, pero no le dedicas a Cristo toda tu vida. Ahí está el punto. No se trata solo de decir emocionalmente o sentimentalmente: Cristo es mi autoridad, reconozco la autoridad de Cristo, estoy bajo su gobierno. No se trata solo de eso, sino de que mi vida entera la dedico a Él. Misión Cristiana del Calvario tiene algo particular de cualquier otra iglesia en el mundo. El entendimiento que tengan es independiente de lo que voy a decir. Algunos lo podrán entender más, otros menos, como sea. Pero Misión Cristiana del Calvario fue concebida en el corazón de Dios para ser una iglesia que se dedique a Dios. Fíjense bien, no estoy hablando de pastores nada más. Estoy hablando de Misión Cristiana del Calvario como una iglesia dedicada totalmente al reino de Dios. Una iglesia dedicada a Dios totalmente. No, pues yo lo amo, yo le dedico. Pues mire, si el domingo llego, también el martes, también el culto el jueves. Aparte tenemos grupo el sábado, y todavía el pastor nos cita el sábado en la mañana a un seminario, y tengo reunión tal día, tal hora, y suficiente. Es que no es a reuniones que Dios nos llamó, aunque muchas de ellas son necesarias, no todas, pero muchas de ellas sí.
A veces cargamos a la iglesia de activismo, que la iglesia ya no puede dedicarse a la expansión del reino porque los tenemos tan, ¿cómo se dice? Ayúdeme. Absorbidos, ocupados, comprometidos con nuestra actividad semanal, que no les queda tiempo para expandir el reino. Y debemos tener claro que la mentalidad de un siervo y una sierva de Dios debe ser que la iglesia es llamada a expandir el reino. Por lo tanto, la iglesia debe ser enviada a expandir el reino. Y para eso la iglesia debe tener el tiempo para expandir el reino. Claro, esto hay que entenderlo con sabiduría y con inteligencia. El apóstol Ronald dijo que suspendiéramos todas las actividades de la semana, así que hermanos, ahora ya solo culto el domingo. No estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque entonces los hermanos se la van a pasar viendo tele toda la semana. No es a eso, ¿verdad? Es una iglesia dedicada al reino de Dios. ¿Qué hubiera pasado si los apóstoles, cuando la iglesia está dispersa y predicando por todos lados, pero los apóstoles en Jerusalén empiezan a organizar reunión el lunes, reunión el martes, reunión el miércoles, en el sentido de sesiones, seminarios, ¿y a qué horas predican? ¿A qué horas expanden el reino de Dios? ¿A qué horas van y manifiestan el poder de Dios? Apóstol, pero si dice que todos los días en el templo y por las casas. Ah, pero ¿qué estaban haciendo? Sí, estaban predicando a Cristo, pero ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el fruto de sus acciones? La expansión del reino. Pero ¿cuál es el fruto de nuestras acciones hoy en día? Reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, tras reunión, sin expandir el reino. Hemos caído en un sistema de reunirnos, reunirnos y reunirnos. No hay fruto, pero nos reunimos todos los días, toda la semana. No hay fruto, no hay crecimiento, pero seguimos reuniéndonos. No, la visión no es reuniones, la visión es expandir el reino de Dios. Porque para eso ha sido llamada Misión Cristiana del Calvario. Cuando Cristo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿en qué entendimiento, en qué contexto lo está diciendo? Me gusta hacer mucho este énfasis porque a veces cuando leemos las escrituras, por ejemplo en la versión Reina Valera 60, esos famosos subtítulos que le pusieron, porque eso no es parte de la revelación, y que divide por secciones, nos hace como esa separación. Aquí está hablando de esto, pero aquí hablaba de otra cosa, y este es otro tema, cuando hay que entender lo que eso es un solo tema. ¿Me doy a entender? Y entonces, en el verso 24, Jesús está hablando en el contexto de lo que sigue mencionando de lo que ya leímos. Por ejemplo, verso 24, estamos en Mateo 6. Ninguno puede servir a dos señores. Siempre o comúnmente manejamos este punto como un tema aparte y buscar el reino de Dios como otro tema. Son dos prédicas diferentes como comúnmente se maneja, pero Jesús lo está hablando en el mismo sentido. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Préstele atención a esto. Si ama a uno, ¿qué pasa? Desprecia al otro. Sencillamente, porque no se puede servir a dos señores. Ok. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Está hablando de lo mismo.
Está hablando en un contexto, en un sentido de no podemos tener una vida dividida, dedicada a dos señores, a dos objetivos en la vida. Porque si amo a uno, automáticamente desprecio al otro. Si es las riquezas, si es los bienes, estoy despreciando a Dios. Si me dedico a Dios, entonces estoy despreciando los bienes y las riquezas. Entonces, cuando sirvo a uno, menosprecio al otro. La pregunta del millón es, ¿a quién sirvo? Y cuando pregunto a quién sirvo, nuevamente hago el énfasis, no me refiero a un aspecto sentimental. Porque regularmente cuando nos hacen este tipo de preguntas, ¿a quién sirves tú? Oh, a Jesucristo, claro, apóstol, eso es obvio. Eso está claro, apóstol. No me puede preguntar eso. Bien, te lo pregunto. Porque es a qué le dedicas tu vida lo que define a quién estás sirviendo. Es a lo que le dedicas tu tiempo, tus intereses, tu pasión, tu esfuerzo, tus pensamientos a lo que estás sirviendo. Yo no puedo decir yo me dedico a Dios cuando no es Dios y su reino lo que cautiva mis pensamientos y mis acciones. A lo que me dedico. Por eso dice claramente, Jesús está hablando, nadie puede servir a dos señores, sino busquen el reino de Dios y su justicia. No está planteando dos opciones, está estableciendo que no se puede servir a dos señores. Porque cuando yo sirvo a uno, automáticamente desprecio al otro. Cuando yo dedico mi vida, mis intereses, mi tiempo, mi esfuerzo, mis acciones a uno, automáticamente estoy despreciando al otro. La pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo? Y entonces, ¿a quién estamos despreciando? No respondamos de una manera emocional o sentimental. Respondamos definidos por nuestro tiempo, nuestras acciones, nuestro interés. ¿Qué cautiva nuestro interés? ¿Qué obtiene nuestra pasión? ¿A qué le dedicamos nuestra vida? Hay gente muy emprendedora y gloria a Dios por eso, y entendemos claramente que puede ser parte del plan y del propósito de Dios. Lo que quiero resaltar no es obviamente que esté malo tener un negocio, todo esto, ¿verdad? Esto está claro. Lo que quiero resaltar es que si prestamos atención, muchas veces nuestra profesión le dedicamos nuestro interés, nuestra vida, nuestra pasión. Nos encanta esto. Si es ingeniería, si es medicina, si es, si son las leyes, lo que sea, le dedicamos nuestro interés, nos encanta. Al que estudia medicina le encanta eso, le encanta andar puyando gente, ¿verdad? Yo reprendo todo eso. Yo también, dice el profeta. Ya somos dos aquí. Eso le interesa, le encanta este conocimiento. Al que estudia leyes, le encanta leer y que las leyes y esto y lo otro, porque esa es su pasión. Y obviamente entendámoslo de la manera correcta, ¿verdad? El punto que quiero resaltar es que muchas veces nuestra vida está dedicada, nuestra atención, nuestra pasión, nuestro esfuerzo, nuestras acciones diarias están dedicadas a una profesión, a un trabajo, a un puesto, a un negocio, a un emprendimiento, a lo que sea, menos al reino de Dios. Y muchas veces no le dedicamos la misma pasión, el mismo interés que le dedicamos a otras cosas que al reino de Dios. Entonces hay algo ahí que no hemos entendido correctamente. Y entonces Jesús está enseñando un principio importante aquí.
No podemos enfocarnos en las cosas pasajeras, porque al enfocar mi vida en lo pasajero, me estoy poniendo en contra de Dios. Porque cuando dedico mi vida a lo pasajero, estoy menospreciando a Dios. Así de sencillo. Porque cuando sirvo a uno, menosprecio al otro. Si amo a uno, estoy menospreciando al otro. ¿Sí o no? ¿Es eso lo que dice la Escritura? Sí. No, apóstol, pero mire, si yo amo al Señor. No, si el asunto no es si lo amamos o no, sino entendemos correctamente la forma en que debemos dedicar y enfocar nuestro amor a Dios. Porque el amor a Dios no es el aspecto sentimental, sino la realidad de nuestra vida. Misión Cristiana del Calvario fue llamada a dedicarse a Dios. ¿Cuál es la motivación y el enfoque a lo que nos dedicamos? Cuando, por ejemplo, vas a estudiar una profesión, ¿por qué quieres estudiar esa profesión? No estoy hablando en contra de las profesiones. Estoy enfocando, ¿por qué quieres estudiar en la universidad y obtener un título? ¿Por qué quieres emprender un negocio? ¿Por qué quieres levantar una empresa? ¿Cuáles son los objetivos? Presta la atención a los objetivos. Los objetivos regularmente están enfocados en nuestra persona, en nuestro beneficio, ¿sí o no? Pues ni modo, apóstol, quiero levantar el negocio para prosperar económicamente, pues. Quiero tener dinero, quiero tener un título, una profesión para poner mi establecimiento, lo que sea, mi empresa en base a la carrera que sigo. Pero el discípulo de Cristo, todo lo que aspira en la vida, dirigido por el Señor, obviamente, si es una carrera, si es un negocio, todo debe ser pensado en expandir el reino de Dios. Cuando pongas un negocio, ponlo por dirección de Dios, ponlo porque le crees a Dios, ponlo pero actúa en fe, pero justamente en la administración y en todo, pero pon ese negocio pensando que ese negocio será instrumento para expandir el reino de Dios. Si tú pones un negocio solo pensando en tu economía, estás limitado y estás sirviendo a uno y menospreciando al otro. Si buscas una carrera universitaria, una profesión, ¿por qué lo buscas? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Quieres ser un profesional? Perfecto, pero apunta a que tu profesión sea una herramienta para expandir el reino de Dios. Y claro, ahí hay mucha tela que cortar. Este es un tema muy amplio, porque a veces lo traducimos de una manera muy limitada. Mire, apóstol, yo tengo mi oficina aquí de abogados y yo me gradué de abogado y notario, entonces puse mi oficina y yo se la dedico a la expansión del reino. Ok, ¿y qué haces? No, pues yo doy buen testimonio. Mire, todo lo hago justo, yo cobro lo justo. Pero solo por eso creemos que estamos expandiendo el reino. Es que ese es parte de tu estilo de vida. La justicia, la santidad, la honradez, eso es parte de tu naturaleza ya. Pero utilizar eso para expandir el reino. Toda nuestra vida entonces debe ser buscar el reino de Dios, buscar y cumplir los intereses del reino de Dios. Que nuestra vida entera sea dedicada al cumplimiento de los objetivos del reino de Dios. ¿Y cuáles son los objetivos del reino de Dios? Ayúdenme ustedes. ¿Cuáles son los objetivos del reino de Dios? Una iglesia adoradora, evangelizadora, sí, es parte de eso. ¿Qué más?
la predicación del Evangelio. ¿Qué más es el objetivo del reino de Dios? Manifestar el poder de Dios, expandir el reino, sí, dar a conocer cómo Dios ve las cosas, alcanzar a más personas que vengan al sometimiento del señorío de Cristo, sí. ¿Qué más son los objetivos del reino? Que nadie se pierda, que se haga la voluntad del Padre en la tierra, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del reino? Es que es algo que necesitamos entender bien para poder expandirlo, ¿sí o no? Si no entiendo los objetivos de Dios en su reino, ¿cómo puedo expandirlo? Y es claro, el Señor nos ha hablado desde hace muchos años sobre el entendimiento que cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando de la soberanía y autoridad de Cristo, pero que esa autoridad se expanda a otras vidas, a otras familias, comunidades, aldeas, pueblos, países enteros. Es que es interesante cómo la Escritura tiene claridad y nos enseña con claridad. Capítulo 4, verso 30 al 32. Marcos 4, 30. Decía también, fíjense bien, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿Con qué parábola la compararemos o lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Presten atención aquí también. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entendamos un principio: si no se siembra, no se expande el reino. Mientras no sembremos, no expandimos el reino. Y cada uno de nosotros debemos ser responsables en sembrar el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Somos responsables. Pero aquí está hablando Jesús y dice, bueno, ¿a qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Con qué parábola se hace la mayor de todas las hortalizas, echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra? Cuando Jesús habla de la expansión del reino aquí, tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con fuerza, con impacto, con beneficio, con protección. El entendimiento de Cristo del desarrollo, de la expansión de su reino, no solo es cantidad numérica, sino es fuerza, es impacto, es fortaleza, es protección. Las aves dice que se anidan ahí, están bajo su sombra, bajo el cuidado. Cuando se expande el reino de Dios, significa que la influencia de Cristo está aumentando sobre la vida de las personas. ¿A qué me refiero? El impacto del mensaje de Cristo, del Evangelio de Jesucristo, está llegando a más corazones. Las vidas están cambiando. Gente ya no anda como ovejas sin pastor, sino ahora están siendo pastoreadas por Cristo. Por eso Jesús veía a las multitudes y tenía compasión de ellas. Las veía desamparadas. Así está el mundo. Está desamparado porque no hay un pastor que los esté guiando por el camino correcto. Y no estoy hablando de pastor de ministerio, estoy hablando de Cristo. La expansión del reino tiene que ver con traer a estas personas bajo el señorío de Cristo para ser pastoreadas por Cristo mismo.
pero gente sólida. La iglesia que está expandiendo el reino es una iglesia que crece en su fuerza, es una iglesia que crece en su influencia, es una iglesia que crece en su impacto, en lo social, en el vecindario. Pero hay algo que siempre el Señor nos ha hablado, algo que nuestro apóstol Abraham resaltaba tanto: iglesias en lugares y la gente en los vecindarios ni enterado. Porque aunque hay iglesia de Jesucristo, pero no tiene ningún impacto en la comunidad. No ha impactado de ninguna manera. En algunos casos se impacta, pero de manera incorrecta. Recuerdo que en aquellos años, gracias a Dios, ya no al menos no lo he visto ahora, pero hace muchos años se acostumbraba mucho que en los templos se ponían las bocinas apuntando al pueblo en lugar de poner bocinas dentro del templo. En el templo había un par de bocinitas, pero afuera estaba lleno de bocinas para que todo el pueblo oyera el servicio. ¡Qué incomodidad! El único impacto que estaba creando la iglesia era un pacto, ¿qué? Desagradable en cuanto a la audición ahí. Pero el impacto de vidas transformadas. Cuando leemos en Hechos capítulo 2 la multiplicación de los discípulos, también vemos que la gracia y el favor ante el pueblo iba en desarrollo. La iglesia estaba teniendo un impacto positivo en la sociedad. La iglesia estaba trastornando la cultura, la religiosidad, las costumbres de las personas. Por eso en aquella ocasión dijeron: aquí vienen los que trastornan el mundo entero. Le están dando vuelta al sistema, porque la iglesia estaba provocando un impacto. Cuando el Señor pone este ejemplo y explica el reino de Dios con esta parábola, está hablando de la importancia de la acción de sembrar la predicación del reino de Dios, pero con un entendimiento claro de lo que debe producir el reino de Dios. La predicación del evangelio del reino de Dios no es para entretener. La predicación del reino de Dios no es para informar, es para impactar, para transformar la vida de las personas, la vida de la sociedad, la vida de las comunidades, de los pueblos y de los países. Misión Cristiana del Calvario, Dios te ha llamado a impactar los lugares donde Dios te ha establecido. Dios te ha levantado para que seas influencia, pero para que puedas transformar la vida de personas, no importa en qué nivel social se encuentren. Puede ser personas de escasos recursos, transformarlos y sacarlos de ese estilo de vida y llevarlos a una manifestación de Dios en sus vidas. Pero también personas que puedan estar en un nivel social alto, ocupando puestos importantes en la sociedad, pero transformando la manera en que piensan, llevándolos a una vida de justicia. ¿Qué hizo Cristo cuando llegó con Zaqueo? ¿Cuál era la vida de Zaqueo? Él era un recaudador de impuestos, era un hombre rico, pero a causa como dijéramos, de la malversación se me fue la palabra, ayúdenme. Sí, a través de los fondos públicos, de la corrupción es la palabra que estaba buscando. Zaqueo era un hombre rico, pero por causa de la corrupción ocupaba, si queremos utilizar este término, una posición política. Representaba al imperio romano, pero recaudaba impuestos. Y a través de la corrupción, por eso dice: a los que he defraudado, a los que le he robado, porque él era un hombre corrupto. Pero cuando llega Cristo, se presenta y se le revela, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero ¿qué pasó? No solo le dijo: ahora te vas a ir al cielo, y seguía corrupto.
No solo le dijo, ahora vas a congregarte al culto, pero seguía siendo corrupto. No, cambió su vida de corrupción a una vida de justicia y de santidad. A quienes le he defraudado se los voy a devolver. A quienes les robé también se los voy a devolver. ¿Por qué? Porque cambió su entendimiento. La expansión del reino debe tener un impacto en la vida de las personas, en la cultura de la sociedad. La iglesia no puede amoldarse a la cultura de los pueblos. La iglesia no puede hacerse al sistema, a la manera de pensar de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, del lugar donde Dios nos ha establecido. No podemos adaptarnos al sistema. Debemos transformar el sistema. Debemos traer la luz de Jesucristo y transformar la vida de las personas. Pero ¿qué hace la iglesia hoy en día? Se amolda al sistema. Tenemos nuestras reuniones, adoramos a Dios, predicamos, pero vivimos de la misma manera que vive el resto del pueblo. Hablamos de la misma manera, pensamos de la misma manera, nos quejamos de la misma manera. Eso significa que la iglesia se está moldando al sistema en lugar de transformar el sistema. Cuando el Señor está hablando de la semilla de mostaza, es una semilla que crece, se desarrolla, no se queda pequeña, no se queda inofensiva, empieza a ser influencia. Ahora es la más grande de todas las hortalizas. No es insignificante, ahora es mayor, ahora cautiva, ahora impacta, ahora beneficia. Así es el establecimiento del reino de Dios. Así es la expansión del reino de Dios. Y entonces la mentalidad de Misión Cristiana del Calvario, expandiendo el reino de Dios, debe ser un desarrollo, un crecimiento, pero un crecimiento que influencie, que transforme. Por supuesto, primero nosotros ser influenciados por la vida del reino, ser transformados por la vida del reino, porque si nosotros no nos dedicamos al reino de Dios, no podemos ser los instrumentos de la expansión del reino de Dios. La expansión del reino requiere protagonistas, no gente que busque protagonismo. Es diferente. Alguien que busca protagonismo es el que quiere resaltar, que lo vean a él, que lo miren a él. Él quiere hacerse notorio. No. Los protagonistas es la gente que no está esperando que lo envíen a hacer. Él hace porque sabe lo que Dios quiere. El protagonista es solícito, tiene iniciativa. El protagonista sabe y entiende la voluntad de su Señor y busca la oportunidad de cumplir la voluntad de su Señor. Jesús tenía claro la voluntad del Padre en la tierra, ¿sí o no? Jesús lo enfatizó todo el tiempo. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Eso era lo que buscaba Cristo. Pero en Lucas capítulo 4, verso 43, Jesús les enseña este principio a los discípulos, de su interés, de lo que él entendía, de lo que quería dedicarse. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades, escuche la forma en que Jesús lo dice, anuncie. Cuando Jesús dice anuncie, ¿qué está diciendo? Es necesario que anuncie. Eso es cierto, pero no es el punto que quiero resaltar. Es necesario que anuncie. Él se estaba viendo como protagonista de la voluntad del Padre. No dijo es necesario que se anuncie. No estaba viendo solo la importancia de la predicación. Estaba entendiendo que Él era el instrumento de la predicación. Aparte que Él era el mensaje, ¿verdad? Pero dice es necesario que anuncie
el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Debes entender algo. Para esto has sido enviado. Tú que estás aquí en el Tikal Futura y tú que estás allí en la transmisión, para esto has sido enviado. Para predicar el evangelio del reino de Dios. Pero la expansión del reino requiere gente protagonista, gente que entienda la responsabilidad de anunciar el evangelio del reino de Dios y establecer la autoridad de Jesucristo en la vida de otras personas, de crecer, de desarrollar, de impactar y de ser influencia y trastornar el sistema del mundo a los principios establecidos por Dios en su palabra. Nunca en el plan de Dios fue llamarte para que solo te congregues. Nunca en el plan del Padre, al haber enviado a Jesucristo que muriera por ti, fue solo que asistieras, sino convertirte en el instrumento de la expansión de su reino. Pónganse de pie todos los protagonistas. El protagonista de Dios nunca se acobarda. El protagonista de Dios nunca tiene temor ni inseguridad de lo que fue enviado a hacer. El protagonista de Dios nunca se intimida. A veces las circunstancias nos intimidan. Hay algunos todavía intimidados por la timidez. Intimidados por la timidez. Es que no tenemos recursos, apóstol. Mire, si tuviéramos los recursos, si tuviéramos. Intimidados por los recursos. Intimidados por nuestras capacidades, cuando debemos entender que es por el poder que actúa en nosotros. Dios lleva a cabo su plan, pero a través de gente que le sabe creer. Debemos entender algo: el poder para llevar a cabo la expansión es el Espíritu Santo, pero el mensaje de la expansión es el evangelio del reino de Dios. No puede ser otro mensaje sino el mensaje del evangelio del reino de Dios. Pero no podemos actuar sin el poder del Espíritu Santo. Misión Cristiana del Calvario, ten claridad que Dios te llamó. Y nunca en su plan fue solo que te congregues. Lo vuelvo a resaltar porque es algo que hoy se rompe ese entendimiento y esa limitación. Tú no fuiste llamado a congregarte solamente. Y hago énfasis en el solamente. Tú fuiste llamado a expandir su reino. Toma el lugar que te corresponde y expanda el reino de Dios. Conviértete en el instrumento que Dios eligió para expandir su reino en toda la tierra, hasta los confines de la tierra, dice la Escritura. Levanta tus manos, por favor. Señor, aquí está la gente que tú has levantado, la gente que tu Espíritu Santo ha estado trabajando.
por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, has estado preparando a este ejército para trastornar el mundo entero. Es tiempo de trastornar el mundo entero. Es tiempo de trastornar el sistema y establecer la voluntad perfecta de Dios. No es la nuestra, no es nuestra manera de pensar, es lo determinado por Dios en su palabra. Que el mundo sea regido por la palabra de Dios. Que las leyes de nuestros países sean un reflejo de la palabra de Dios. Que las acciones de cada persona sean la manifestación de la palabra de Dios. Gente temerosa de Dios. Gente sometida al señorío y a la autoridad de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, Misión Cristiana del Calvario busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás pasa a otro plano. El reino de Dios debe ocupar el lugar que le pertenece. Tu vida dedicada al reino de Dios, tus pensamientos, tus acciones, todo lo que tú eres dedicado al reino de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que por el poder del Espíritu se levante la iglesia que Dios ha estado perfeccionando, trabajando y puliendo para la manifestación gloriosa de su Hijo Jesucristo en esta tierra. Es el tiempo de la manifestación de Dios en un nivel diferente, en un nivel mayor, a través de las señales, de los prodigios, de las maravillas, pero a través de un ejército que predique el evangelio del reino. Levántate y predica el evangelio del reino. Ve y predica el evangelio del reino. No lo hagas con tus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, en el poder de su Espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de Cristo.